La revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este jueves 25 de febrero con algunas novedades, además de todo, esta cosa sangrienta, grotesca de lo de las cárceles, ¿no? El país en manos de organizaciones delictivas que estaban intentando controlar todo desde las cárceles, claro, y adicionalmente hay algunos que se dedican también a la actividad política, vinculados, defendiendo, cobrando. Hay unas entrevistas que, claro, los periodistas tenemos que hacer algunas cosas, pero quizá esto demuestra la gran debilidad, ¿no? Dan casi ruedas de prensa, entrevistas desde la cárcel, desde dentro de la cárcel. ¿En dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? Y en medio de esto una desazón total en el país, un Consejo Nacional Electoral que a ratos comienza a caminar, otras veces se confunde, da malas señales, un contencioso electoral que ojalá no tenga que intervenir, porque si no volverá a destituir a los consejeros, querrá que otra vez sean candidatos otros, no respetarán nada. Esto nos tiene que llevar a algo, ¿no? Pero bueno, la ley de extinción de dominio aprobada por la Asamblea tiene varias discusiones, varias visiones, y están con nosotros y queremos saludar al asambleísta Mae Montaño, al asambleísta Fabricio Villamar y al señor doctor Hernán Pérez Luz desde Guayaquil, constitucionalista, para ver, este era un mensaje que estaba pendiente desde la legislatura, pero ya puesto en el texto, genera algunas preocupaciones. Algunas estaban antes de que se generara el proyecto de ley y claro, las dudas que se vienen de la aplicación, si es que viniese alguien autoritario que pueda ordenar desde el sábado o martes, como solían hacerlo, qué se ha de hacer con esta ley. Todos entramos entonces en esta parte de cuando me toca. Alguien podrá decir, exprópiese hasta que demuestre que se ha comprado. Oiga, aquí está el crédito del Seguro Social, sí, pero esto ahora cuesta más. Cuénteme cómo así cuesta más y la plusvalía. Entonces, hacen reflexiones, ciertamente que a veces con simpleza, pero no es menos cierto que sí puede abrirse, y entonces vamos a ver si del proyecto de ley, y nuestros invitados nos ayudan a entender, la más dura, más allá de que Fabricio la promovió y todo eso, pero la más dura defensora ya del tratamiento y de su aplicación ha sido la asambleísta Mae Montaño. Pero saludo a Mae Montaño, a Hernán Pérez Luz y a Fabricio Villamar. Mae, buenos días, bienvenida. Estas dudas y estas preocupaciones, ¿qué le dicen a usted? Ustedes, tanto Fabricio Villamar como ustedes nos decían, hemos explorado todo para poner en el texto. ¿Qué más puede responder a las preocupaciones? Mae, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Francisco. Extiendo también mi saludo al doctor Hernán Pérez Luz y al asambleísta Fabricio Villamar. Por supuesto, al pueblo ecuatoriano. En estos días en que, no sé si por pura casualidad, pero estos hechos sangrientos deberían llevarnos a meditar de manera integral en la situación del país, porque lo que pasa en las cárceles no es una manifestación aislada de lo que está sucediendo en la sociedad en su conjunto. Esto que no solamente duele, sino que avergüenza. Yo en la mañana leía un tuit de esos interesantes, ¿no? De la habilidad de la gente para expresarse. Y dice, nosotros amanecemos preocupados porque no queremos ser Venezuela, refiriéndose a lo político, y el mundo asustado porque no quisiera ser Ecuador. Sí. A mí me da pena, como usted dice,
estimado Francisco, a veces la simplicidad con la que analizamos estos temas. Y yo decía ayer, teníamos reunión de comisión, que lo que está pasando en las cárceles no lo podemos ver como un simple amotinamiento de las personas privadas de la libertad. Hay problemas muy graves que tienen que ser afrontados y analizados en esta problemática, ¿no? Más allá de todas las situaciones de inconstitucionalidad, de afectación de los derechos humanos, los mismos PPLs en estas expresiones, en estas especies de conferencia de prensa, ¿no? Sí, que sí. nos han dado en algunos videos, nos hablan de dos fenómenos graves que tienen que ver precisamente con el debate de la ley de extinción de dominio. Esto se trata de delincuencia organizada, se trata de narcotráfico o de tráfico de drogas, y se trata de un matrimonio espantoso entre estas manifestaciones sociales terribles y la corrupción en la que están interviniendo funcionarios públicos y otros. De eso se trata. Yo traigo también a colación esto porque digo, por coincidencia o no, justo ahora cuando tenemos que defender constitucionalmente la ley de extinción de dominio, suceden estos hechos para aquellos que ven con simplismo el tema de la extinción de dominio. Y hemos dicho siempre, y hemos analizado con Fabricio, que hemos coincidido en tantos debates, y lo hemos hecho en la Asamblea, para decir que lo que pretendemos con la ley de extinción de dominio es tener una herramienta de lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción, pero no viendo de manera simplista, sino entendiendo que lo que busca el crimen organizado, lo que está pasando en las cárceles, lo que está pasando en las ciudades o en provincias ya como Guayas, como Manabí, como Esmeraldas, que con el crimen pagado, que es el sicariato, es la lucha por el territorio. Y la lucha por el territorio significa dinero. Las luchas intestinas que se están dando significa dinero, significa fortunas que están formando estas fuerzas oscuras. Y la ley de extinción de dominio se constituye en una herramienta, y la fiscal lo dijo con claridad, para luchar contra ese poder económico, contra ese objetivo fundamental que mueve a estas fuerzas oscuras que se están tomando el país. Y Eso es lo que sucede. Claro, que están tomando el país. Ahí estos son los razonamientos, Fabricio, que también han provocado unas respuestas. De las respuestas estas públicas que han dicho, oigan, aquí hay varias inconstitucionalidades, aquí tienen varias preocupaciones, sobre todo de que quién la pueda aplicar. Y eso nos lleva a pensar, claro, la debilidad de nuestra institucionalidad, porque dicen, ¿qué tal si nos gobierna fulano de tal? Claro, uno podría decir, bueno, pero no es juez, va a ser el presidente de la República. Pero recuerda de inmediato los 11 años y dice, bueno, si no era juez, pero actuaba no como tal, si no era el emperador, pues Fabricio, ¿cómo hacemos? Esas preocupaciones, ¿cuáles son las que usted podría recoger o confrontar con el proyecto presentado? Bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, a Hernán, a Mae, a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. Buenos días. Yo lo que quería hacer es una abstracción respecto del momento en el cual llega el veto presidencial. Porque este es uno de los escenarios que se tiene que analizar y me parece que es posiblemente el escenario en donde surgen las preocupaciones que usted transmitía hace un momento, Francisco. Mire, el veto presidencial sobre una ley que la presenté en octubre del año 2019, cuyo trámite ha sido tortuoso, que se demoró más de lo que hubiéramos querido, en donde, y esto no lo habíamos discutido con usted, Francisco, pero el día de la aprobación la quisieron torpedear. El día que se puso en el tapete para la votación, rompiendo todos los procedimientos de la ley orgánica de la función legislativa, el presidente que actuaba en ese momento le dio la palabra a una asambleísta de Alianza País para que intente meter todas las reformas que a la gente de Alianza País
y algunos de sus aliados se les ocurría que eran necesarios para castrar la norma. Lograron tener 67 votos de los 70 que necesitaban. Y como no alcanzaron, el asambleísta José Serrano pidió que se tome nuevamente la votación. Y cuando todos los ojos de la República se pusieron sobre la asamblea para ver si es que iban a ser capaces de semejante sinvergüencería, lograron solamente 65 votos. En la siguiente votación, la ley fue aprobada prácticamente por unanimidad, con una sola abstención. Esto le digo para que tengamos claro el marco de discusión en donde esta es una ley que nos ha costado muchísimo esfuerzo sacarla, que la hemos impulsado durante casi 2 años y que adicionalmente merece el segundo escenario de análisis, Francisco. Esta es una ley que se construye dentro del Acuerdo Ecuador 2030, acuerdo promovido por el gobierno. Esta es una ley que sale de un acuerdo con la Secretaría Anticorrupción que tenía el gobierno, el actual gobierno, y que me pidieron que yo la presente y que yo la defienda, y eso es lo que se hizo. Por eso resulta que parte de los principios que venían en la ley original, que son la imprescriptibilidad, por ejemplo, o la posibilidad de revisar situaciones no consolidadas hasta el momento, la retrospectividad, que son planteadas en el proyecto original, ahora por otra rama del gobierno tratan de ser torpedeadas. Es evidente que la gente tiene todo el derecho de pensar que se le están haciendo agua a los helados al gobierno, pues. Porque si es que, y por esto quería decirle que es importante que analicemos el momento, porque si es que estamos en el punto de que en la primera y la segunda vuelta va a estar alguien del correísmo participando y que les tiemblan las piernas pensando que esta es una ley que podría servir para la persecución a quienes han sido parte del actual gobierno, bueno, la práctica del ejercicio de la política, de la judicialización de la política, de la politización de la justicia en este país da para asustarse al respecto. Sí, eso es cierto, pero hay un elemento adicional que debería llenarnos del debate también, pues, Francisco. Si es que eso es así, y usted lo dijo hace un momento, las carencias institucionales son las que deberían preocuparnos, pues. Porque no importa Fabricio, que exista... y el veto vuelve a tratar el tema que no se logró en la última sesión, que pusieran los asambleístas de Alianza País. Eso ustedes observan que a través del veto también se quiere castrar la ley. Pero es que es eso lo que está pasando. Yeah. Entonces, a partir del veto, el veto que sale en estas circunstancias en donde les preocupa que un candidato del correísmo vuelva a reinar en este país, entonces el presidente utiliza sus facultades, hace un veto parcial. Yo creo que hay mejoras sustantivas en términos de redacción respecto a lo que dice el veto parcial. Me parece que es importante la actividad como colegislador, pero hace también ejercicio de la otra facultad que tiene, que es poder someter a una consulta de constitucionalidad del texto. Y bueno, ahora resulta que la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional. Y nuevamente, voy a repetir algo que les suele resultar incómodos a los poseedores de la verdad absoluta. Nosotros podemos tener opiniones, nosotros podemos tener criterios, nosotros podemos hacer abstracciones respecto de lo que es y lo que no es constitucional. Pero en este país, quien decide lo que es o no es constitucional es la Corte Constitucional. Por lo tanto, en un ejercicio de absoluto respeto a la institucionalidad, a la Constitución y a la democracia, nos toca esperar a ver qué es lo que dice la Corte Constitucional. Entonces, sin embargo, ahí viene, antes de ir al mayor análisis a esto, Fabricio. Es importante. Sí. El presidente de la República siempre pudo haber establecido el veto total a la ley. No lo hizo. Por lo tanto, si hay que quedarse con un mensaje de esto, es que el Ecuador va a tener una ley de extinción de dominio. Y eso no es una cosa menor. Doctor Hernán Pérez Luz, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Bueno,
Esto de una consulta de constitucionalidad hecha por el presidente hacia la Corte Constitucional, más todo el proceso que ha tenido, se tiene en el Ecuador esta ley de enriquecimiento ilícito, esta ley de extinción de dominio. Estas preocupaciones para luchar contra la corrupción nos llevan a tener estas preocupaciones. Son indispensables. Usted encuentra que el veto le da, castraría la ley. Encuentra usted desde su visión constitucionalista que esto puede vulnerar derechos, nos pone en peligro a todos y somos sospechosos en general todos los ciudadanos. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, Hernán. Gracias Francisco por esta invitación. Un saludo al asambleísta Fabricio Villamar, a la doctora May Montaño igual, mucho gusto. No he tenido la oportunidad de compartir un panel con ustedes, así que me siento muy honroso de tener a dos asambleístas conmigo en este panel. Bueno, mire Francisco, yendo directo al tema, porque la verdad es que la situación del país da para hablar o para llorar por algún tiempo. Hay algunas cosas interesantes en lo que acaba de decir Fabricio que me parece que llaman un poquito la reflexión, ¿verdad? El proceso de la elaboración dentro de la asamblea fue tortuoso, efectivamente. Pareció interesante lo que sucedió en los últimos minutos en la aprobación de la ley. Curioso es que al final del día es una ley aprobada casi por unanimidad. Es decir, ¿qué pasó con ese 67, 65 diputados que en un momento determinado estuvieron dispuestos a dejar a la ley sin dientes, como ha dicho Mae, y dieron marcha atrás? Es decir, hay una sensación de una vergüenza. Yo creo que se dieron cuenta de que son esas cosas o que uno o comete el pecado o mejor no lo comete, porque preferible es ponerse enseguida a subirse a la vereda. Pero vamos al tema del veto. El veto presidencial en la parte de su cuestionamiento a la constitucionalidad gira básicamente alrededor de dos temas. El uno es el tema de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de las acciones, y el otro con respecto a este tema de la retroactividad o retrospectividad, como se quiere llamar. Y yo realmente no le veo mucha significación, mucho peso a esos argumentos. Yo entiendo su preocupación, Francisco, que creo que también comparte todo el mundo, de que, bueno, esta ley puede ser manipulada, puede ser objeto de abuso, pero bueno, en ese sentido, el Código Penal, claro. El Código Penal en el Ecuador puede también ser materia de abuso, ¿no? Y lo ha sido. Entonces tendríamos que eliminar el Código Penal porque nos puede mandar a la cárcel a cualquier persona el día de mañana, y luego la ley de impuesto a la renta también es una ley que da lugar a abusos, y entonces tendríamos que deshacernos de la ley de impuesto a la renta y así por el estilo. Mucho depende de la institucionalidad, evidentemente. Yo comprendo la preocupación, pero mire, yo creo que esa ley era y es y sigue siendo necesaria en un país como nosotros. Veamos el primer tema del cuestionamiento sobre el tema de la prescripción. Yo no sé por qué creció la teoría, fue creciendo una teoría que no le veo mucho sentido, de que la imprescriptibilidad para ser constitucional tiene que estar prevista en una norma de rango constitucional. Yo no le veo. Todo nace porque en la Constitución del año 98, creo, se incorporaron unos artículos que declararon imprescriptibles ciertos delitos contra la administración pública, ¿verdad? Y entonces la conclusión es que para que sea imprescriptible algo tiene que estar en la Constitución. Y no necesariamente es así, no necesariamente es así, ¿no? Puede estar en una ley, en un código. Claro, verdad es que la prescripción, perdón, la imprescriptibilidad de alguna manera pues afecta el tema de la seguridad jurídica, pero no es que lo destruye totalmente, no es que es una cosa pues una antinomia.
hoy en día hay instituciones jurídicas o figuras jurídicas de imprescriptibilidad que no están previstas en la Constitución. El juicio de fijación de linderos, por ejemplo, la investigación de paternidad. Y así podríamos hablar de que no es necesario que esté en la Constitución algo que diga esto es imprescriptible para que entonces ya sea constitucional. Ahora, una solución, espero que la Corte, vamos a ver lo que dice la Corte Constitucional, pero entonces tampoco es que es algo imposible de enmendar, porque entonces mañana lo que se puede hacer es simplemente que la Asamblea trate el veto con ese y diga que la acción prescribe en 40 años, en 30 años. En 25 años, en 50, ya le hemos puesto entonces un límite de prescripción a la acción. Pero ¿verdad? En Argentina, donde hay un modelo de ley parecido, que curiosamente lo impulsó el presidente Macri, es creo que 20 años, algo así, una prescripción bastante holgada, ¿no? 25 años. Pero bueno, podríamos transar, digamos, transigir en este tema. Pero ahí hay una preocupación. Sí. Perdón, solamente para que nos ayuden en esta precisión. Ahí hay un tema de que, ¿y si la Corte no responde a tiempo? Bueno, hay que hacer un poco de lobby, ¿no? La Corte sí creo que va a ser sensible. Mire, a ver, hay 160 y algo más asambleístas que votaron por esta ley. Entonces, yo creo que una ley que es aprobada con esa mayoría de asambleístas que representan a la diversidad de la sociedad, que son nuestros representantes, muchos de los cuales con los cuales no compartimos criterios, pero son nuestros representantes, ¿verdad? En un Estado democrático, la voz del legislador para eliminar una ley por inconstitucional, tiene que haber cometido un error garrafal, tiene que haber habido pues generalmente las cortes tienen una cierta deferencia a la ley, porque al final del día es el producto de un proceso de discusión, de debate, y por más que a veces sí hay unas leyes pues, realmente que son mal hechas, pero la generalidad pues hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Al final del día son un cuerpo colegiado que nos representa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo sé que han caído un poco en el desprestigio algunas instituciones parlamentarias en el mundo, pero sigue siendo un órgano crítico, clave en el proceso democrático. Entonces usted no puede decir que 167 legisladores se equivocaron 131. totalmente, estaban totalmente... 131 y uno no. 131, perdón, sí. Pero estaban totalmente despistados, no sabían qué estaban haciendo. Arrasaron con la Constitución. Entonces, yo creo que la Corte sí debería ser sensible a este tema. Yo creo que le interrumpí en cuanto a lo retrospectivo. Ya, entonces, el otro tema tampoco me convence realmente. Vea, primero, no tengamos temor a decir, yo sé que aquí ha habido un juego de palabras, no tengamos temor a decirle que la ley es retroactiva, a pesar de que algunos colegas se ericen y salten hasta el techo. No está prohibido realmente por la Constitución las leyes retroactivas. Mire, si usted va al Código Civil, Francisco, en el artículo 7 del Código Civil, que es una norma legislativa, no es una norma constitucional, la ley comienza diciendo, ¿no? La ley rige para el futuro, no tiene efectos retroactivos. Y a continuación del Código dicta más de 20 reglas, porque sí reconoce que puede en un conflicto entre una ley anterior y una posterior, puede haber un conflicto y se le puede dar efectos retroactivos a la ley nueva. Y dice, bueno, en el caso de que hayan leyes nuevas que de alguna manera afecten situaciones anteriores, la solución que vamos a dar es la siguiente. En el caso de leyes de familia, en el caso de leyes de contratos, de herencia, de procedimientos, y va dictando una serie de normas muy específicas, con mucha precisión. ¿Qué nos está diciendo? Que está permitido, que es usual, es normal, ¿verdad? Las leyes nacen para solucionar problemas no futuros, porque sería una cosa absurda, ¿verdad? Sería tener que los legisladores tengan una bola de cristal y digan, a ver, en el próximo año vamos a tener una serie de problemas que los vamos a legislar y a regular. No, pues
el legislador llega a la curul y dice, se encuentra con una sociedad con una serie de problemas, y esos problemas generalmente tienen sus raíces en el pasado, claro, y tienen sus efectos en el presente, ¿verdad? Entonces realmente allí, mira, el tema de la retroactividad, hay una discusión enorme en el derecho civil de todas las teorías de Rouvier y de la dogmática civil, y ha ido evolucionando, ha ido flexibilizando, se reconocen situaciones evidentemente que tienen que ser reguladas, que nacieron en el pasado, que tienen sus efectos en el pasado, pero que se prolongan hoy en día y nadie se va a desmayar. Lo que está permitido inclusive, mire, la ley penal puede ser retroactiva en cuanto beneficie al reo. Ahí hay un ejemplo de retroactividad positiva. La ley tributaria puede ser retroactiva si beneficia al contribuyente. Entonces una puede beneficiarse de una ley. Parten del supuesto que pueden haber. Cuando la ley no puede ser retroactiva, obviamente cuando crea tipos penales, sanciones, y me van a sancionar hoy que no por existía. Algo que yo hice ayer, que en esa época no era un delito. Entonces, no, pues no, tampoco usted puede. Eso y es entonces, una conquista. Ahí nos lleva a una reflexión y les voy a pedir a los dos asambleístas, esta reflexión que nos hace ya el doctor Pérez. Uno dice, bueno, entonces la ley estaba enmarcada, tiene una intencionalidad que fue calificada, tanto que 131, como nos recuerda el doctor Pérez, se sometieron a ella y dijeron, sí, en realidad lo que la ciudadanía busca es este mensaje. Pero todo el debate adicional les ha llevado al presidente a este veto con esta consulta a la Corte Constitucional. Ustedes pueden ir a la Corte, podrán chequear, reflexionar como lo han hecho en estos micrófonos y las salidas que nos da el doctor Pérez. Bueno, si aquí hay una dificultad, pongámosle 50 años, 30 años, 40 años, los que sea, pero salidas hay entonces. Y reconocer lo que ha dicho Fabricio, ¿no? O sea, ley va a haber. Cómo la saquen, esa va a ser una dificultad, Mae. Bueno, ahora nosotros podemos reflexionar y como dice usted, Francisco, podríamos también participar, o sea, toda la ciudadanía, los profesionales, la academia, todos podemos participar en las audiencias que se vengan y hay que plantear un amicus curiae para eso, si no estoy equivocada, ahí está el doctor Pérez Luz, constitucionalista, me dirá, a través de un amicus curiae podemos participar en mi comisión. Ya hoy nos reuniremos o mañana para analizar, además de tramitar el veto que fue por vía regular, digamos, ¿no es cierto?, que ya llegó a la Asamblea y que tenemos que analizar nuestra comisión, si podemos y debemos hacer algo en la audiencia, pero tengo entendido que la Asamblea misma tiene que tomar este veto o objeciones por inconstitucionalidades y enviar en un documento que tiene que ir suficientemente motivado, por lo menos eso es lo que yo espero, para defender también lo que fue esta casi unanimidad, digamos que unánime el voto en la Asamblea. Pero solamente yo quiero complementar a todo lo que se ha dicho con mucha solvencia ya aquí por Fabricio y por Hernán, en el sentido de que para que la ciudadanía entienda gráficamente, les voy a decir que el veto del presidente o sus objeciones en su boletín dice que está respondiendo básicamente a las inquietudes planteadas por destacados juristas, por destacados gremios, por académicos. O sea, le está respondiendo a las élites del país, pero no ha escuchado la voz del pueblo ecuatoriano que quiere con ansiedad recuperar lo robado, combatir la corrupción y el crimen organizado. Entonces está fundamentándose en eso, que ha tomado esos vetos. Dicho eso, las objeciones del presidente yo las califico en 3 días. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es lo que ya dijo Fabricio. Vamos a tener ley de extinción de dominio. ¿Cómo la vamos a tener? Va a depender de lo que diga la Corte Constitucional. ¿Va a ser una ley con eficacia jurídica o va a ser simplemente una ley desmantelada, medio perdida su armonía? ¿Por qué? Porque lo que se pide en la inconstitucionalidad es quitarle los principios fundamentales de la ley, lo que sostiene la ley de extinción de dominio. Sin esos principios, sinceramente, no sé qué eficacia podría
tener. Se pretende quitarle los dientes, se pretende quitarle la eficacia, y esto por pedido de quienes he dicho, ¿no? Que han alzado su voz para decir que esto no puede ser, porque todo lo demás, lo que ya conocemos. Lo bueno es que sigue viva, medio viva, ¿no? Todavía la ley, así que tenemos tiempo para lucharla. Lo malo es lo que dije, quieren una ley desmantelada, sin eficacia jurídica, que sería un engaño al pueblo ecuatoriano. Es decir, que tenemos una ley de extinción de dominio, pero que no va a servir para nada, en realidad. Y lo malo, lo feo, lo horrible de este veto, lo miserable de este veto, es que el presidente pretende que la Corte Constitucional declare inconstitucional la conformación de un fondo especial con los recursos que podrían eventualmente, y que una ley eficaz silbaría, monetizarse de la monetización de los bienes extinguidos su dominio. Nosotros estamos proponiendo en la ley que esto no es para financiar el presupuesto general del Estado, porque lo que queremos es una reparación social con la recuperación de ese dinero, y que por eso un fondo especial en una 50 de la Cuenta Nacional del Tesoro esté orientada a dos cosas básicas que ahora se ven tan necesarias. Una, a apoyar el desarrollo integral infantil, educación, salud y todos estos temas que tienen que ver con nuestra infancia, con nuestros niños, con nuestras niñas, con los más pobres, que son los que finalmente... Pero educación y salud, peso. Mae, perdón, educación y salud entonces tiene que ir al presupuesto. Lo que se dice es, no busquemos proyectos especiales, porque, claro, hay choque esto de no tener unas preasignaciones, sería. No, es que no hay preasignación porque nosotros no estamos hablando del presupuesto general. No estamos diciendo que la plata vaya al presupuesto y que se le dé tantos millones aquí, tantos... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese dinero, y así se manejan los fondos en otros países. Colombia, que ya nos lleva un destino. Pero estoy diciendo es que la naturaleza mismo de la extinción de dominio, cuando el Estado recupera estos dineros, es porque se ha afectado a la sociedad a través de acciones como la corrupción y como el crimen organizado. Es la sociedad ecuatoriana la afectada, es la gente la afectada. Este dinero tiene que volver a la gente por vía directa. Pero también estamos diciendo, como es lógico, que una parte de ese dinero tiene que fortalecer la política de lucha criminal. Y una herramienta de lucha contra la criminalidad es rehabilitar al sistema de rehabilitación, valga la redundancia, al sistema carcelario. Colombia ya nos puso el ejemplo. Con parte de este dinero de la extinción de dominio, ellos llevaron adelante un proceso de rehabilitación de las cárceles en Colombia. Y mire lo que estamos viendo. Porque el Estado ecuatoriano no tiene dinero, pues no. Por eso las cárceles están desmanteladas y destartaladas, digo, en toda su condición integral. Pero pedir que eso sea declarado inconstitucional, a mí me parece lo más miserable de la vida, porque lo que deberíamos estar determinando es de qué manera, porque los fondos especiales no están prohibidos en ninguna parte de la Constitución, no estamos haciendo preasignaciones. Entonces yo te pregunta, ¿el gobierno entiende estas cosas? ¿O tenemos un presidente que ya va a salir de su mandato y ni siquiera entiende lo que es la conformación de un fondo especial con recursos que no son parte, que no están determinados para financiar el presupuesto general del Estado? Pero la mezquindad va en el destino que se le va a dar a esos fondos. Claro, pero entonces ahí, Fabricio, estas tres, que les ha puesto así lo bueno, lo malo y lo feo, y que además ha sido muy dura en el veto del fondo especial, podría también subsanarse si es que hay una manera de fortalecer a través de o ratificar o allanarse en el veto. Claro, allanarse significaría que lo que el presidente ha dicho está y queda la ley. Sí, no queda bien con la intencionalidad que han tenido, y más aún cuando la explicación del doctor Hernán Pérez Luz dicen, oigan, esta es una preocupación que no pasa por donde están sosteniendo que pasa. ¿Cuál es la reflexión del veto de Fabricio Villamar? Bueno, lo que le decía, yo tengo la sensación de que el presidente de la República a última hora termina emitiendo una consulta de constitucionalidad
que además está exactamente en la línea de lo que el correísmo inicialmente le preocupaba, a la gente de Alianza País le preocupaba. Entonces, no es honesto el veto, me parece que es por ahí por donde hay que hacer este análisis. Respecto de lo otro, sí podemos tener opiniones diversas y lo que nos toca es ser absolutamente respetuosos con lo que la Corte diga. MAE dice exactamente lo que tiene que suceder, es decir, no es que la Corte solita va a tener que decidir, sino que alrededor de eso habremos quienes tengamos que concurrir para sustentar lo que hemos dicho vía amicus curiae, es lo que nos corresponde. Lo que sí queda claro es que la ley les pone en pindingas a varias personas, ¿no? Me parece que ese podría ser el primer resultado de este análisis. Y el veto, o entonces si les da la razón a los que están en pindingas, muchos de ellos han pasado 14 años en el poder, pues, o sea, en sus dos versiones de Alianza País, morenismo y correísmo. No hay que olvidar que si bien algunas cabezas, algunas actuaciones, y lo que yo suelo decir, el propio comportamiento del presidente Moreno nos ha ayudado a abrir este espacio en donde estamos debatiendo si seguimos o no el camino de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y eso habría que reconocerlo. ¿Esto no será un poco como para calmar también esos ánimos y decir, bueno, yo también me cubro ahí, Fabricio? Pero es que, Francisco, es algo que yo le he venido peleando durante todos estos años. El correísmo y el morenismo son exactamente lo mismo, simplemente con variaciones temporales y con la existencia de una pelea de compadres en donde se dijeron las verdades. Esto es todo. De ahí que la gente que ha participado en el gobierno de Moreno también participó en el gobierno de Correa y deben tener sus preocupaciones. Evidentemente deben tener sus preocupaciones. Ahora, quienes no tienen preocupaciones son las personas que están esperando que la norma salga y que la norma sea efectiva. La posibilidad, la alternativa que habría esto, sí se lo ha mencionado, les preocupa la imprescriptibilidad. Esta es una discusión que ya se tuvo. Y cuando se discutía eso, decían, 5 años no, porque 5 años es muy poco, entonces 10 años, 10 años porque entonces se van solamente contra la gente que ha participado en la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué no ponen 25 para discutir también qué es lo que pasó en la construcción de la perimetral de Guayaquil? ¿Y por qué no ponen 40 para discutir qué es lo que pasó con la sucretización? Entonces, esto se zanja facilito. La ley es imprescriptible, punto. Porque caso contrario, lo que piensan es que hay dedicatorias a quienes han estado en el gobierno y no es así. Bueno, pero el doctor Pérez una Luz dedicatoria, Fabricio, una dedicatoria sí debe haber a los que nos han robado. O sea, que más dedicatoria, sí, claro, ese es el enfoque. Enfoque que debe tener. ¿Cuál es la otra alternativa que se tiene? Porque para todo hay alternativas. Si es que les preocupa entonces la característica de la revisión de hechos no consolidados, entonces vamos a una reforma del Código Civil, pues. Y con eso arreglas todo. Y en función del tratamiento en el libro de los bienes, de que si es que no se han seguido los parámetros exactos para la transferencia de dominio, los parámetros exactos para la tradición, lo que tiene que ver con la posesión de buena fe, etcétera, entonces con eso se soluciona y no se asusten, porque es mucho más fácil hacerlo. Pero es precisamente lo que hace la ley de extinción de dominio. Si esta es una ley de carácter patrimonial, si todos estamos claros sobre esto, menos la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Esta no es una ley que va a determinar culpable o no culpable respecto del Código Penal. No es así. Esta es una ley que actúa sobre bienes y los bienes no son culpables o inocentes. Los bienes son bien adquiridos o mal adquiridos. No hay mucha vuelta que darle sobre eso. Y en función de estos acertos es que tendrá que tomar una definición la Corte Constitucional. Y entonces ahí se vuelven en conjunto los dos principios, lo imprescriptible y lo retroactivo, como nos ha dicho el doctor Pérez. Esta preocupación, doctor, que no se entiende, digamos, o que no comprende en general la ciudadanía de que los bienes no son los que causan pero
los que son poseedores de esos bienes son los que han delinquido en unos casos, pero también puede ser que ya les hicieron traspaso de dominio de esos bienes y dicen, oiga, yo ya me compré este ingenio, por decir por acordarme de una de las, ya compré este ingenio, pero ahora resulta que he comprado mal y me quieren quitar, yo ya pagué. Esa parte como que también preocupa. Dice, oiga, usted ya pagó, pero llegó a un acuerdo con el que se robó eso, pues. Esa es la discusión, doctor Pérez. A ver, sí, parte de la discusión es esa. Yo le quiero recordar que ya tenemos en el Ecuador una figura parecida a esta con respecto al narcotráfico. Alrededor de la delincuencia del narcotráfico ya hay una suerte de extinción de dominio anticipada de aquellas personas que tanto que administraba el CONCEP eso, ¿no? Exactamente, que habría que en ese momento nadie salió a protestar, ¿verdad? Porque el tema no como que no daría vergüenza ir a protestar, pero en el fondo no es tan desconocida o no es tan descabellado jurídicamente hablar de este tema. Ahora, evidentemente, esta ley es una ley excepcional, extraordinaria, quizás no era necesaria tenerla en unas circunstancias diferentes, pero créame, Francisco, la situación del Ecuador en la que la corrupción camina a una velocidad de 1000 por hora, mientras que estamos hoy hablando, ya seguramente se han inventado sistemas, más de un sistema, para ocultar bienes, para lavar bienes, para hacer una serie de transacciones que dejan pues a salvo los bienes mal habidos. Efectivamente, mire, vamos a entrar yo creo que a la discusión en la Corte Constitucional. La idea es la siguiente, básicamente. Ustedes y los ecuatorianos, podríamos, ya que quisiéramos ponerlo en sencillo, los ecuatorianos nos causa una frustración y una indignación, ¿no? Cuando llegamos a tener las sentencias contra estas personas y luego resulta que no tienen bienes. No tienen bienes, no hay, el señor fulano no tiene ni un automóvil, todo ya está perdido, no han tenido. Entonces la gente dice, bueno, ¿y dónde el señor fulano de tal que ha sido condenado a pagar 11 millones, cuándo los paga? Que no los va a pagar nunca, pues básicamente, ¿no? Entonces se satisface un asunto político, ha sido condenado y ahora se va a pagar. No lo va a pagar, pues lo sabemos que no lo va a pagar. Y entonces entramos en una letanía, los famosos juicios de repetición nunca se dan. Es decir, aquí hay un sistema perverso. El señor Salcedo está en la cárcel. Cuando le dijo a la prensa que él terminaba estos trámites judiciales que tenía y se iba a dedicar a la política, es porque sabía que una vez terminada la sentencia, que encontrará pues ahí algún juez benévolo que le dará una rebaja, él ya tiene asegurada la explicación de su... No hay manera de tocarlo, es decir, porque ya tiene una especie de seguro de vida con respecto a los bienes y a la fortuna que seguramente acumuló, porque ya fue sentenciado, pues. Entonces, mire usted lo perverso del sistema, ¿no? Al final del día, inclusive las personas que son sentenciadas tienen asegurada a su salida una protección jurídica que le da la cosa juzgada y no hay manera de penetrar a través de las fuertes barreras que tiene esa figura, ¿no? de la cosa juzgada. Entonces, realmente se necesita, este es un instrumento necesario, tiene sus riesgos, obviamente, pero también tiene los riesgos el Código Penal, como le decía, y toda ley. Bueno, y en cuanto a lo del fondo... Y deberemos hacer en cuanto a constituir esto un fondo. Lo del fondo yo entiendo la propuesta de MAE y yo creo que el presidente debió ser más benévolo y no leer el fondo como una preasignación. Yo creo que hay maneras de leer esa ley, esa normativa, que quizás en un reglamento se hubiese aclarado y no llevar eso al veto, porque sí el mensaje es como que no quisieran realmente dedicar fondos a esos fines. Pero sí, hay una lectura que se le ha dado, pero que también podría dársele del otro lado, ¿no? de la que ha dado el presidente de la República. Pero yo no creo que ese sea el tema de fondo. Yo creo que aquí hay un problema.
yo coincido con Mae que ha sido más bien una presión de los gremios empresariales que no veo por qué, pero ven en esto una preocupación con respecto a sus patrimonios. Es que hay empresarios y empresarios. Doctor Pérez, hay empresarios Sí, y empresarios. Y algunos que hicieron fortuna en los últimos 11 años. Y eso es verdad, y si lo que indigna, Francisco, que usted puede ver, lo puede ver sencillamente, vaya, lo invito a andar por Salinas o por Cumbayá y ve mansiones, ve cosas que no tienen explicación. Entonces, claro, lo que nos dicen es, bueno, iníciale un juicio pues al señor, pero es que está bien hecho. El tema es que tenemos que ser son ladrones, no idiotas. Como son ellos. Claro. Son ladrones, no idiotas. Entonces, lógicamente, viven en condominios que parecen realmente palacetes y no hay forma de justificarlo. Si usted les pregunta, bueno, ¿cómo así? Mire, los profesionales tenemos que trabajar 30 años, 35, 40 años para vivir más o menos cómodamente. Esta gente lo hace apenas en 1 año, 2 años, ¿no? Claro. Y nos llevan de largo. Les voy a pedir, claro, y además nos exhiben y nos ven sobre el hombro, o sea, ya no les alcanzan los 4x4 para observarnos desde arriba. Mae, estas reflexiones que ustedes han hecho, les voy a pedir entonces que concluyamos con un mensaje, tanto para los que han de tratar el veto en la asamblea, y no sé si ahí les pido a los dos asambleístas si van a insistir para que se ratifique la asamblea, cosa que sería lo justo, teniendo 131 votos para aprobar la ley. Van a plantear la posibilidad de allanarse a alguna parte del veto, van a acudir a la Corte Constitucional para defenderla como la han defendido estos 2 años. ¿Cuál la actividad, Mae? Y el mensaje también, tanto a la Corte como a la propia Asamblea. Claro, 2 procedimientos legislativos se tienen que dar. Primero, el dictamen de la Corte Constitucional es vinculante. Ya. Así que ahora nuestra fe en que esa Corte Constitucional, que algunos la han calificado de lujo, donde hay gente valiosa, tengan la posibilidad de ver más allá de lo que piden las élites y el poder político escondido tras de aquellos que han hecho fortunas malavidas y que exigen que se respete la garantía del derecho a la propiedad. ¿De quién? De los ladrones y de los criminales. O sea, más o menos es eso. Entonces, quedamos a eso y ese vinculante, y cuando ese dictamen llegue a la Asamblea, la Asamblea pedirá a la Comisión de Participación Ciudadana que tome ese dictamen y dice, esto sí, esto no, lo que diga la Corte. O sea, es vinculante y nosotros ahí solamente tenemos que aplicar. No, ya no hay debate, no hay discusión, no hay nada. Ya no tenemos que reclamar nada, sino esto dijo la Corte Constitucional. Y el otro veto que ha ido por vía ordinaria, llamémosle así, entonces ya está en manos de la comisión, analizaremos, algunas objeciones mejorarán el proyecto de ley y los tomaremos, que aquí no vamos a actuar ni con celos ni con venganza, ¿no? Vamos a leer, vamos a analizar, y estas definiciones que ha hecho el Ejecutivo son válidas, son importantes, aclaran el texto, lo vuelven mejor, ¿sabes? Y en eso pediremos, porque nuestro informe no es vinculante. Entonces sugerimos al Pleno que se allanen a esas objeciones que consideramos mejoran el texto del proyecto. Y aquellas que vemos que no son las mejores, y que la que está en este momento, que fue aprobado por la Asamblea, es mucho mejor, nos tendremos que ratificar. Siempre con la diferencia injusta de que en el primer caso solamente necesitamos 70 votos, mayoría absoluta. En el otro caso, para ratificarnos, necesitamos 91 votos, mayoría calificada. Pero entendiendo que tuvimos tanta votación casi unánime para votar el proyecto de ley, entendemos que algunos no darán marcha atrás para ratificarse en los elementos que la comisión sugiera. Eso es lo que cabe por hacer, y pues pedirle a la ciudadanía que esté atenta. Los ciudadanos también pueden participar y pedir un amicus curiae, los grupos que luchan contra la corrupción, los grupos que hacen control social, todos
pueden participar en este proceso constitucional que se va a dar. Así que dejamos en manos de la Corte Constitucional, porque esa es la parte fundamental. Lo que tenemos que ver en la comisión en realidad no nos quita el sueño. Eso no tiene que ver con la parte básica, con los fundamentos, con esa parte que le da la eficacia jurídica. Los dientes de la ley están en manos de la Corte Constitucional. Doctor Villamar, entonces hay que hacer un trabajo previo tanto en la Asamblea como en la Corte. Y el mensaje es reflexionar sobre lo que ustedes han conversado esta mañana, tanto con la Corte, donde hay, como nos ha recordado, esta denominada Corte de lujo, donde hay posiciones, donde hay gente estudiosa. Habría estado, si hubiese querido, el señor doctor Pérez en esa Corte, a lo mejor la estaría presidiendo, pero habría estado y habría sido más lujo todavía la Corte, me permito decirlo así. Conocemos algunos de los que están, pero bueno, ¿esta también va a ser una decisión política, Fabricio, o crees que sí es un tema estrictamente constitucional? Fabricio. Lo constitucional es esencialmente político. Claro, es Francisco, que es la esencia, ¿no? Pero por supuesto, entonces lo que no puede ser, lo que no puede emitir la Corte son pronunciamientos que, siendo constitucionales y en tanto políticos, sean orientados más bien por posiciones partidistas. Eso es lo que no debe suceder. Yo hago un acto de confianza en la capacidad de análisis de la Corte, y sobre todo hago este análisis respecto de que estas leyes, Francisco, o el poner la imprescriptibilidad en los delitos en contra de la administración pública, en contra por actos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, no serían necesarios si es que no hubiéramos tenido esta permeabilidad que ha tenido la sociedad ecuatoriana sobre honrar la plata mala vida, y me parece que ese es un tema de un análisis muchísimo más profundo, en donde básicamente se reconoce la plata no por donde viene, y esto no es de ahorita, es de siempre. Le hago acuerdo de las feas discusiones que tenía, por ejemplo, el Congreso Nacional, la Cámara Nacional de Representantes, cuando a voz en cuello algunos el finales del 70, principios del 80, exigían a grito pelado la troncha. Le hago acuerdo como normalmente el señor en los profesor cambios de la de cadena, gobierno, el señor profesor de la cadena, al intentar un acuerdo dijo: venimos por la troncha, o sea, por la parte que nos toca. Sí. Sí, claro, sí, a eso estoy haciendo referencia. Hago referencia a cómo cada cambio de autoridades gubernamentales venía con los cambios de los vistaforadores de aduanas, y esto era normalmente soportado por la sociedad. Bueno, esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Y en función de eso es que estas normas que se están planteando, esta defensa fuerte que nosotros hacemos de la ley de extinción de dominio, tiene sentido. Quiero cerrar este análisis con un tema que me parece que a los ecuatorianos podría darles otros elementos. Toda la discusión se centra en los casos de corrupción administrativa. Y esta es una ley que no solamente topa esos casos. Esta es una ley que nos permite, por ejemplo, actuar en contra de los casos de narcotráfico. Esta es una ley que, por ejemplo, nos permite actuar sobre los casos de trata de personas. Pongámoslo en estos términos, Francisco. Si es que la persona que hace tráfico de personas, con esa plata con la que hace coyoterismo, vaya, pregúntele a la gente de Cuenca, que lo saben quiénes son, con esa plata que hacen coyoterismo, se compran el edificio, se compran la casa en Yunguilla, se compran la hacienda, no significa que todo lo comprado por este delito bien está. Si la persona que hace actos de narcotráfico, se compra el ingenio azucarero, se compra las haciendas, se compra los edificios, las distribuidoras de carros, y recién el día de mañana nos damos cuenta de que eso ha venido de una acción del narcotráfico, tenemos que decir: no se preocupen, que como la ley de extinción de dominio solamente rige para lo venidero, eso está bien adquirido y no hay nada que hacer.
No quiere ser la ley un certificado de honorabilidad, pero además un certificado de propiedad. Es que eso es lo que no puede suceder, Ya. Francisco. Por lo tanto, no es que los elementos adquiridos en violación a la norma, porque la ley de extinción de dominio va a regir solamente para el futuro, como quiere la gente que ha pasado por el gobierno y que lastimosamente los ecuatorianos les dieron la mayoría en la asamblea, porque eso es lo que tenemos. Uh-huh. Le recuerdo, Francisco, que Mae y yo estamos en minoría en esa asamblea permanentemente. Bueno, no significa que esta norma, si es que se aceptan los cambios que el presidente de la República vía veto los ha mandado, santifican la propiedad mal habida. Y creo que ese es el gran concepto sobre el cual tiene que hacerse el análisis por parte de los ciudadanos, más allá de lo que es constitucional, posible o jurídico en este momento, ¿no? Claro, entonces, doctor Pérez, me permití hacer esa reflexión personal, no solo para agradecerle que siempre está dispuesto a conversar públicamente y a guiarnos con sus conocimientos, sino porque además me consta que 2 de las 3 funciones del Estado y después también una tercera se disputaban poner en la lista su nombre para la Corte, pero fue una decisión personal, sino también el Ecuador se habría honrado con su presencia, como de Hernán Salgado, de Enrique Herrería, que eran las personas a las que son una reserva moral del país, señor doctor. Así es que me disculpa esta infidencia, pero era por eso, Hernán. Bueno, tiene usted una fuente informativa muy eficiente. Muy bien, lo felicito. Hernán, pero dígame, estas 2 últimas cosas que nos han dicho los legisladores, ¿en qué puede concluir? ¿Qué le decimos a esta Corte? Bueno, yo creo yo creo que la Corte, como lo ha dicho bien Mae, una Corte estupenda. Yo creo que lo va a analizar con seriedad. Yo creo que también es un tema de política, alta política. Aquí hay que tomar unas definiciones de lineamientos muy importantes en el Ecuador. Y yo creo que los ecuatorianos que estamos interesados en esto debemos participar y debemos opinar y debemos abogar para que esta ley pase ya y se haga una realidad. Bueno, entonces les quiero agradecer a los 3 por compartir, por esperar. Yo creo que es bueno esperar que la Corte reaccione, ubique estas reflexiones que se han hecho públicas. Y es justo decirlo, hay empresarios que han cumplido con el Estado, que a lo mejor muchos han sido extorsionados también para eso, y esos que les extorsionaron, pese a haber cumplido sus trabajos, haber aportado al país, han tenido que tolerar esas extorsiones. A esos hay que también rendirles un homenaje. Quiero agradecer al señor doctor Hernán Pérez Luz, a la asambleísta Mae Montaño y al asambleísta Fabricio Villamar. Esperemos entonces tener esta ley. Ley va a haber, pero veamos que no se la mutile, ¿no? Muchísimas gracias. Buenos días a los 3. Un gusto saludarles. Buen día. Gracias. Gracias, Mae. Gracias, Hernán, y gracias, Fabricio. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas: